Señor les bendiga. Bienvenidos a la casa del Señor. Vamos a darle gracias al Señor porque hoy podemos estar aquí nuevamente, este segundo día de esta semana. Señor, te alabamos, te glorificamos y te damos gracias. Gracias por tu compañía, por tu fidelidad, por tu amor, por tus bendiciones, Señor, en este tiempo. Gracias porque hoy es un día más donde hemos venido a tu casa. Queremos entregarte lo mejor de nosotros, lo mejor de nuestras vidas. Recibe nuestra adoración, recibe nuestra alabanza en esta noche. Que tu nombre sea exaltado y glorificado. Padre, gracias, Señor. Aleluya. Bendecimos este momento, Señor. Tú eres nuestro Dios. Tú eres nuestro Padre, nuestro amigo fiel. Gracias, Señor. Mueve el estanque en mi ser. Úneme a tu río, dame vida. No sé qué palabras decir que provoquen que me quieras más de lo que me amas. Ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Vence mis tinieblas con tu luz. Sé mi fuerza hoy, oh Jesús. Encuéntrame, escondite, alcánzame si huyo, oh Señor. Inúndame
nos amas como Padre, como hermano y como amigo, Dios. Te adoramos en esta noche. Te damos las gracias, Señor, por tu compañía, por tu amor. Gracias por ser nuestro Dios en las alegrías, en las dificultades. Gracias por estar allí en medio de nosotros. Y gracias por estar aquí en esta noche. Gracias te damos. Aleluya. Bríndele un aplauso al Señor. O un aleluya. Una palabra de agradecimiento al Señor. Si usted está agradecido de Él en esta noche. Gracias, Señor. Acompáñanos con las palmas.
Apláusalo fuerte al Señor. Sí, sí. Sí, sí. Tengan buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Sí, ¿se escucha? Sí, ok. Ok, siguiendo entonces con la secuencia que hemos traído durante todas estas noches, hoy vamos con la lección número 27. Lección número 27. Jesús traicionado. Es la lección que hoy nos ocupa. En las charlas o lecciones anteriores hablamos de Jesús como ese libertador. Y a lo largo de todos estos días que hemos visto estas clases, vimos durante algunas anteriores que hay profecías y hay palabra de la Biblia desde mucho tiempo antes donde se dijo que iba a llegar un libertador. Y ya vamos por allí. Finalmente el libertador llegó, nació, se encarnó en el mundo y estamos hablando ya acerca de ese libertador Jesús. Desde el jardín del Edén, pasando por Noé, pasando por Abraham, por los descendientes de Abraham, por el rey David y los profetas, hasta que llegado el momento, este libertador Jesús nació como hombre y estuvo entre nosotros los seres humanos. Múltiples referencias, múltiples profecías nos han hecho ver que Jesús es ese libertador prometido. También hablamos, y ayer el pastor Juan Elías nos habló bien claro respecto a que Jesús es la única puerta de salvación. ¿Recuerdan el día de ayer? ¿Recuerdan la ilustración que él nos mostró ayer con un redil de ovejas cuya cerca tiene una sola puerta? Y en la puerta, ¿quién está? El pastor cuidando las ovejas para impedir que las ovejas se hagan daño o se descarríen de ese lugar. Y Jesús es nuestro pastor y Él cuida de nosotros y Él es la única puerta para estar a salvo, para estar seguros. Amén. Entonces durante estos días, hermanos, ha quedado demostrado que el hombre no puede hacer nada para salvarse por sí mismo de la separación y la muerte que son consecuencia del pecado. Solamente Jesús puede salvarnos. Ahora, durante su vida humana, durante el tiempo en que Jesús estuvo entre nosotros aquí en la tierra, Jesús demostraba con sus acciones y con su actitud que Dios le había enviado para salvarnos. Pero en varios casos al hombre le costó entender que ese era el libertador que había venido a liberarnos. Y en una de las clases hace unos pocos días estuvimos hablando de Nicodemo. ¿Se acuerdan de Nicodemo? Nicodemo, un sacerdote, una persona que estudiaba la ley y estudiaba la historia. Nicodemo no sabía qué hacer para ser salvo, a pesar de que era un hombre que sabía muchas cosas. Le costaba entender. Y cuando tú y yo leemos el pasaje donde Jesús le dice a Nicodemo, es necesario nacer ¿qué? Nacer de nuevo. Esa frase era algo muy nuevo en ese tiempo. Nicodemo no entendía y le preguntó, ¿acaso tengo que regresar al vientre de mi madre para nacer de nuevo? Pero no era ese tipo de nacimiento del cual estaba hablándole Jesús. A él le costó entender. Y también tenemos el episodio de la mujer samaritana. Jesús le dijo a la mujer samaritana, yo tengo un agua del cual tú puedes beber y que va a calmar tu sed. Pero ella pensaba que era una botellita o un vasito de agua simple, pero no entendía que es que Jesús puede calmar nuestra sed eternamente, que puede darnos una salvación permanente. Esa agua que Jesús quería darle quitaría la sed espiritual que ella llevaba en su interior. Entonces, como pueden ver, a algunas personas les costaba entender y aún hoy cuesta a
o muchas personas entender quién es Jesús, quién es ese libertador. Por supuesto, en ese tiempo que Jesús proclamaba sus ideas, eran ideas muy nuevas en ese tiempo, y no a todo el mundo le gustaba lo que Jesús decía. Mucha gente se le oponía. Había personas que no creían que un hombre como él podía ser el Hijo de Dios prometido y ese libertador. Y aún dentro del grupo de personas que le seguían, habían intereses errados. Vamos a ver hoy algunos de esos. Y nos ocupa entonces esta lección el día de hoy. Les pido por favor que leamos en el libro de Marcos capítulo 11. Marcos capítulo 11, del versículo 7 en adelante. ¿Ya lo encontraron? Ok, Marcos capítulo 11 del 7 en adelante. Dice, y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro Padre David que viene. Hosana en las alturas. Si van al primer versículo de ese capítulo, ¿pueden decirme cuál es el título que dice allí? La entrada triunfal en Jerusalén. En cumplimiento de la profecía dada por Dios a Zacarías, Jesús entró a Jerusalén y allí le recibieron con alegría y declarando que finalmente había llegado el libertador esperado. Mucha gente le vitoreaba, le adoraba, porque decían, por fin llegó el libertador que tanto hemos esperado. Pero algunos no le veían como el libertador del cual hablaban los profetas. Muchos le veían como un líder militar o un líder político que les iba a quitar el yugo de los romanos. En ese tiempo, hermanos, debemos saber que en ese tiempo, cuando Jesús estaba empezando su ministerio, en el pueblo de Israel no había un gobierno propio, gobernaba el imperio romano, que gobernaba en gran parte de Europa y Asia. Entonces, ellos eran los que gobernaban allí. Mucha gente del pueblo de Israel entendía esta profecía como que iba a llegar un nuevo rey que les iba a liberar del yugo romano. Y pensaban que esa era el tipo de libertad que Jesús les había de dar. Y pues entrando a Jerusalén, en ese asno, en ese pollino, mucha gente le adoraba y le alababa como el nuevo libertador. Ahora vayamos un momentico por favor al capítulo 14, un poquito más adelante, capítulo 14 de Marcos. Ahora hermanos, esta entrada triunfal de Jesús no pasó desapercibida para los sacerdotes principales. Hablamos hace unos días de que el rey David tuvo la idea de construir un templo en Jerusalén donde se pudiera adorar a Dios. ¿Recuerdan eso? Al final no lo construyó David, sino lo construyó su hijo Salomón. Pero había un templo muy grande con mucho esplendor y allí había sacerdotes encargados. Ahora, esta entrada de Jesús a Jerusalén no pasó desapercibida para los sacerdotes que en ese tiempo estaban allí. En ese tiempo estos sacerdotes estaban claramente corrompidos. Ellos no estaban haciendo las cosas como Dios quería, porque mezclaban la palabra de Dios con sus propias ideas falsas y viendo que la obra de Jesús calaba en el pueblo, calaba en la población y que los milagros que Jesús hacía habían hecho que mucha gente le siguiera, ellos veían que su posición como sacerdotes estaba en peligro. ¿Me entienden? Tenían temor de perder sus privilegios, tenían temor de perder las posiciones que habían conquistado y ellos conservaban esas posiciones convenientemente bajo la mirada del imperio romano. No habían perdido su sacerdotado, pero estaban plegados ante el gobierno romano y había en ellos corrupción. La Biblia dice que hubo un momento cuando Jesús les llamó hipócritas, les llamó sepulcros blanqueados y
le dijo alguna clase de epítetos, ¿no? Como diciendo, no están cumpliendo con lo que Dios quiere. Así que ellos no querían perder sus conveniencias, su poder, el poder que habían obtenido. Estaban entonces temerosos de esas multitudes que seguían a Jesús. Y leamos entonces el versículo 1 y 2 del capítulo 14. Dice: 2 días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. Y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle. Y decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto del pueblo. Imagínate tú, los sacerdotes estaban conspirando, había un complot para no solamente hacer preso a Jesús, sino también, dice aquí, matarle. Querían matar a Jesús. Pero dijeron, como viene la fiesta de la Pascua, ¿recuerdan esa clase, la fiesta de la Pascua? La Pascua, esa fiesta era donde se celebraba el momento en que el pueblo de Israel fue liberado del yugo egipcio, donde el momento cuando ellos salieron de allí. Y tradicionalmente se celebraba en Jerusalén la fiesta de la Pascua. Y Jerusalén estaba full, llena de gente, completamente llena de gente, y los sacerdotes dijeron, no, mejor no lo hacemos ahorita, mejor no lo ponemos preso ahora porque hay mucha gente. Vamos a esperar que las cosas se calmen y la fiesta se calme, y entonces podremos hacer algo para apresarle. Así que la idea que tuvieron, hermanos, fue la de librarse de ese, para ellos, molesto hombre llamado Jesús, que les estaba haciendo perder sus privilegios. Y lo querían hacer por la vía más rápida, la vía más expeditiva. Preso y muerto. Ni siquiera lo iban a desterrar, no, vamos a acabar con él de una vez. Es decir, Jesús debía desaparecer pronto para que ellos pudieran conservar todo su poder y todos sus privilegios. Vamos al versículo 10, por favor. Versículo 10 del capítulo 14. Entonces, Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. Ellos, al oírlo, se alegraron y prometieron darle dinero, y Judas buscaba oportunidad para entregarle. Hermanos, la traición vino de adentro, vino de allí mismo, de los discípulos de Jesús. Judas era uno de esos 12 hombres que Jesús había elegido para que lo acompañaran ejerciendo el ministerio. Esta gente era su entorno más cercano, sus amigos más íntimos que estaban con él. ¿Y saben el papel que cumplía Judas en ese grupo? ¿Algunos lo saben? ¿Quién era? Era el tesorero. Judas se encargaba de administrar los fondos comunes de todos ellos. Es decir, él era el responsable del dinero. Cuando Jesús decía, vamos a almorzar, vamos a tomarnos una Coca-Cola, Judas pagaba. O él tenía pues el dinerito allí y no, vamos a agarrar un autobús allá, Judas pagaba. Y así iban donde quiera que iban, Judas tenía el dinero. Pero la Biblia dice que Judas era un ladrón. El hombre robaba de esa bolsita que cargaba con el dinero. Él utilizaba su posición para beneficio personal. Y Judas no confiaba en Jesús como salvador de los pecadores, porque la motivación que Judas tenía para seguir a Jesús era otra completamente errada. Lo que él quería era sustraer de la bolsa, así lo decía la Biblia, que Judas sustraía de esa bolsa. Ahora, hermanos, esto se parece a una intriga, una trama novelesca, porque los sacerdotes estaban listos para conspirar y entonces vino alguien que estaba conspirando también y les dijo, yo se los voy a entregar. ¿Te imaginas eso? Él vino, dice la Biblia que él estaba esperando una oportunidad para entregar a Jesús y la encontró. Ahora, era capaz de todo, hermanos, porque por dinero era capaz de hacer lo que quería. Y le pareció, cuando hubo un momento en que a él le pareció que no iba a seguir recibiendo beneficios, que no iba a seguir pudiendo robar, estuvo dispuesto a vender a Jesús a sus enemigos, estuvo dispuesto a traicionarle. Así pues, los sacerdotes, hermanos, pensaron que era una ocasión que no podían dejar pasar. Queremos a este hombre, ponerlo preso y matarlo y nos los están entregando. Bueno, vamos a darle dinero a Judas. Y les estaba entregando a Jesús en bandeja de plata. La Biblia dice en Mateo 26 que Judas recibió exactamente 30 piezas de plata por entregar a Jesús, por su traición. Hermanos, podemos entonces intuir
que no solamente se estaban moviendo cosas en el mundo físico, sino que Satanás, el enemigo, tenía un plan para destruir a Jesús. Tenía un plan para destruir a Jesús, plan que él tenía desde siempre y trató por todos los medios que ese libertador no llegara. Satanás odia a Jesús porque Jesús es Dios y al contrario de Satanás, Jesús y Dios siempre dice la verdad. Dios siempre dice la verdad, pero la Biblia dice que Satanás es engañador, es mentiroso. Lo sabemos desde el principio cuando engañó a Adán y a Eva. Es engañador. Satanás pensaba que si podía hacer que los judíos mataran a Jesús, entonces el plan que Dios tenía se acabaría. Ya Dios no podría rescatar al mundo y no podría perdonar a los pecadores. Él pensaba eso, pero los planes de Dios fueron otros, ya lo sabemos, ¿verdad? Ahora, hermanos, la veracidad de la Biblia queda demostrada una vez más porque había muchas profecías de muchos años atrás que hablaban de esa traición. Les voy a pedir por favor que vayamos al libro de los Salmos, capítulo 41. Salmo 41, versículo 9. Dice, aún el hombre de mi paz en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Ya había una referencia, habían referencias anteriores en la Biblia que hablaban de eso. Vayamos ahora a Zacarías, el libro de Zacarías, casi llegando al Nuevo Testamento, capítulo 11. Zacarías 11, versículo 12. ¿Lo tienen ya? Y les dije, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Y me dijo Jehová, échalo al tesoro, hermoso precio con que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en casa de Jehová al tesoro. Entonces había allí otra referencia a esa cantidad que recibió Judas, 30 piezas de plata. Entonces tenemos referencias, hermanos, aquí muy claras. Llegamos entonces al momento cuando Jesús estaba en Jerusalén y junto con todo el pueblo de judío había que celebrar la Pascua, conmemorando pues esa salida del pueblo de Israel de Egipto. Una de las cosas tradicionales que se hacían durante la cena, esa cena de la Pascua, era partir el pan. Se partía el pan y se comía junto con todas las demás personas y se ponía una especie de envase en el centro donde todo el mundo mojaba su pan y lo comía, un recipiente común. Jesús entonces y sus discípulos se disponían a hacer su cena tradicional de la Pascua, lo que nosotros hoy conoceríamos entonces como la Cena del Señor. Y vamos otra vez al capítulo 14 de Marcos, donde estábamos antes, y vamos a leer desde el versículo 12. Marcos 14, 12. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron, ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Y envió 2 de sus discípulos y les dijo, id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle. Y donde entrare, decid al señor de la casa, el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto. Preparad para nosotros allí. Fueron sus discípulos y entraron en la ciudad y hallaron como él les había dicho y prepararon la Pascua. Y cuando llegó la noche, vino él con los 12. Y cuando se sentaron a la mesa mientras comían, dijo Jesús, de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirle uno por uno, ¿seré yo? Y el otro, ¿seré yo? Él respondiendo les dijo, es uno de los 12, el que moja conmigo en el plato. A la verdad, el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo y lo partió y les dijo, diciendo, tomad, esto es mi cuerpo.
Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio y bebieron de ella todos. Y les dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba de nuevo en el reino de Dios. Jesús, hermanos, ya sabía que iba a ser aprehendido y que iba a ser muerto, que iba a ser crucificado. Y le anunciaba a su entorno más cercano la traición de la cual él iba a ser objeto por parte de Judas. Aunque no nombró a Judas, les dio pistas y les dijo, es el que está mojando allí el pan aquí en mi plato. Y yo no sé si Judas sabía o se hizo el loco o no sé qué pasaba allí, pero quizá ellos se dieron cuenta. Probablemente Jesús estaba tratando de dar a Judas la oportunidad de cambiar de opinión. Jesús sabía que tenía que pasar por esos momentos difíciles. Él sabía que era ese libertador prometido, sabía que tenía que ir a la cruz, pero Jesús tenía misericordia, aún así tenía misericordia de Judas. Judas, hermanos, a pesar de lo que estaba haciendo y a pesar de que todo eso estaba en una profecía, Judas no tenía excusa alguna para hacer lo que estaba haciendo. Dios no hizo que Judas traicionara a Jesús, no fue que le torció el brazo o lo llevó a eso. Por supuesto, Judas recibiría posteriormente el castigo eterno por sus pecados y por su participación en la muerte de un hombre inocente, el Hijo de Dios, sobre todo por no confiar en Jesucristo como su Salvador. Este acto, hermanos, tan terrible cometido por Judas de traicionar a Jesús era una clara evidencia de que Judas no creía, no había creído en Jesús. Dice aquí en este pasaje que acabamos de leer que Jesús partió el pan y explicó que así como ese pan era partido, su cuerpo también sería partido por parte de hombres llenos de maldad. Igualmente, el vino que ellos tomaron ese día era una imagen de la sangre de Jesús que pronto sería derramada cuando Él muriera. Esa sangre, ese vino, significaba la sangre de Jesús derramada. Entonces, por medio de este simbolismo, Jesús estaba anunciando que ya estaba por llegar el momento del sacrificio definitivo. Porque si recuerdan las cosas que hemos visto anteriormente, se nos ha hablado de que la gente para expiar sus pecados llevaba un corderito sin mancha, un cordero sin ningún defecto, y lo sacrificaban en el templo o en altares para pedir la expiación de los pecados o el perdón de Dios, para que Dios les perdonara. Pero llegaba, hermanos, el momento de un sacrificio definitivo. Eso lo van a ver, no me voy a adelantar porque lo van a ver en la siguiente clase. Pero, hermanos, Jesús estaba anunciando lo que iba a pasar, donde Él daría su vida en sustitución por todos los pecadores. Nuestra capacidad, hermanos, de pensamiento no alcanzaría para entender ese amor tan profundo de Jesús. Alguien que nunca había pecado estaba dispuesto a morir por los que sí habían pecado. ¿Te imaginas eso? Inocente, nunca había pecado, pero estaba dispuesto a morir por ti y por mí, que sí hemos pecado. ¿Estás de acuerdo con eso? Los pecadores que estaban con Jesús en esa mesa necesitaban de ese sacrificio, que Jesús hiciera ese sacrificio por ellos. Los pecadores que estaban en esa ciudad, que estuvieron en el pasado y que estarían en el futuro, necesitaban de ese sacrificio. Hermanos, tú y yo necesitamos de ese sacrificio de Jesús, porque si no, no tenemos salvación. Necesitamos de ese sacrificio de Jesús en nuestras vidas. Necesitamos que Él tomara nuestro lugar allí, y Él tomó nuestro lugar. Ahora, hermanos, Él sabía claramente lo que le esperaba, y aunque hemos visto que Jesús era Dios, también era un hombre, y humanamente era muy difícil para Él enfrentar ese tipo de cosas terribles que posteriormente tendría que padecer. Vayamos ahora en ese mismo capítulo al versículo 32, Marcos 14, 32. Dice, vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte,
quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible, pasase de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y los halló durmiendo y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró diciendo las mismas palabras. Al volver otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Vino la tercera vez y les dijo: dormid ya y descansad. Basta, la hora ha venido. He aquí, el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, he aquí se acerca el que me entrega. ¿Puedes tú imaginarte hoy cómo se sentía Jesús en ese momento? Ya llegaba la hora en que Jesús tenía que hacer ese gran sacrificio. Y sabiendo que Él era nuestro Salvador prometido, tendría que pasar por el sufrimiento más grande que hombre alguno hubiera de padecer. Dice allí la Biblia que Él estuvo derramando su corazón y derramó lágrimas ante su Padre Dios. ¿Tú te imaginas la soledad tan tremenda que Él tenía? Porque los amigos íntimos que se había llevado con Él tenían sueño. Estaba solo en ese momento. Y esta gente estaba dormida. Pero Él sentía gran dolor en su corazón y acudió a su Padre y le dijo: Señor, yo estoy aquí y quisiera que todo esto pasara, que ya no tuviera que pasar por esto, pero lo importante es que yo voy a hacer tu voluntad, yo voy a hacer lo que tú quieras. ¿Y te imaginas ese Salvador prometido del cual venimos hablando hace semanas atrás, que ha llegado y Él sabe que es el Salvador prometido, sabe que es Dios, pero está dispuesto a obedecer y está dispuesto a dejar de lado lo que quiere para hacer la voluntad de Dios? Y tú y yo, hermanos, tenemos que estar dispuestos también a eso, porque a veces queremos cosas que no son la voluntad de Dios y necesitamos hacer no lo que yo quiero, sino lo que quiere Dios. Amén. Aunque ellos, hermanos, estos discípulos estaban allí y trataron de acompañar a Jesús, no pudieron, estaban dormidos. Entonces Jesús estaba dispuesto a su sacrificio. ¿Qué sacrificio podemos hacer nosotros? No podemos hacer nada para ser salvos, como hemos visto durante todo este tiempo, pero hay algo que sí podemos hacer, que es entregarle a Él nuestra vida y dejar que nos salve. Eso podemos hacer. Sigamos, por favor, en el capítulo 14 y vamos al versículo 43. Dice: luego, hablando él aún, vino Judas, o sea, llegó el traidor, que era uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los escribas y de los ancianos. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle y llevadle con seguridad. Y cuando vino, se acercó luego a él y le dijo: Maestro, maestro, y le besó. Entonces ellos le echaron mano y le prendieron. Pero uno de los que estaban allí, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja. Y respondiéndole Jesús le dijo: ¿cómo contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos? ¿Como contra un ladrón habéis salido con espadas y palos para prenderme? Cada día estaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis, pero es así para que se cumplan las Escrituras. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Es decir, hermanos, cuando Jesús regresó del huerto de Getsemaní, fue arrestado por aquellos que habían planificado habían hecho ese plan malvado en compañía de Judas, el discípulo traidor. E inmediatamente sus discípulos, que estaban confundidos, asustados, huyeron y le dejaron igual como él había dicho. Entonces, hermanos, un momento muy difícil para Jesús. Y aunque estos discípulos creían que Jesús era el Salvador prometido, el libertador, no entendían, en su cabeza no cabía cómo, siendo el Salvador y el libertador prometido, no podía librarse de esta gente que le estaba poniendo cautivo.
No entendían cómo su muerte podía rescatarles de las garras de Satanás, del pecado o de la separación. Entonces ellos estaban muy sorprendidos y tuvieron que, como decimos nosotros en criollo, dejaron el pelero. Se fueron de por allí y huyeron de ese lugar. Sigamos entonces, versículo 53, por favor. Trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote y se reunieron todos los principales sacerdotes y los ancianos y los escribas. Y Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote y estaba sentado con los alguaciles calentándose al fuego. Y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, pero no lo hallaban, porque muchos decían falso testimonio contra él, mas sus testimonios no concordaban. Entonces, levantándose unos, dieron falso testimonio contra él, diciendo: nosotros le hemos oído decir, yo derribaré este templo hecho a mano y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. Pero ni aun así concordaban en el testimonio. Entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús diciendo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Y Jesús le dijo: yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, rasgando sus vestiduras, dijo: ¿qué más necesidad tenemos de testigos? ¿Habéis oído la blasfemia que os parece? Y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. Las profecías dadas se estaban cumpliendo al pie de la letra. Ellos, y debo aclarar que, como les digo, ese concilio de sacerdotes era llamado Sanedrín. Ellos eran como el tribunal supremo del pueblo judío. Pero recuerden que sobre ellos había un gobierno romano. Pero ellos lo llevaron a esa corte suprema para juzgarle. Pero no conseguían razón alguna para condenarle a muerte. No conseguían, y dice aquí que los testigos eran chimbos. Uno hablaba una cosa y el otro hablaba otra. Se contradecían, no sabían qué decir para condenar a Jesús. Pero el sumo sacerdote allí presente le hizo una pregunta muy directa a Jesús y le dijo: ¿eres tú el Cristo? Y él contestó: sí, yo soy. Y para ellos eso era una blasfemia y era motivo para condenarle. Y de esa forma pues le condenaron. La Biblia dice que, y las tradiciones judías decían que cuando una persona estaba muy enojada o estaba muy estresada, rasgaba sus vestiduras, rompía su ropa. Y dice aquí la Biblia que con ese escándalo el sumo sacerdote rompió su ropa y declaró: ya no necesitamos más nada, ya tenemos la razón suficiente para que Jesús muera. Eso fue exactamente lo que se había profetizado muchos años antes. Jesús estaba, hermanos, consciente de su rol como Salvador y Libertador. Su cuerpo humano tendría que soportar muchas humillaciones, pero el amor que Jesús tenía y tiene por la raza humana le motivaron a soportar todo lo que tendría que soportar. Hermanos, en este momento, de cuando pasó este episodio, el plan de Dios estaba llegando a su momento culminante. Ese plan que se había puesto en marcha muchos siglos antes, ese plan que hemos visto que pasó por Moisés, por Noé, por Abraham, desde Adán, desde el principio, el plan estaba a punto de llegar al momento culminante. Y entonces Jesús estaba consciente de ello. Y el amor que Jesús tenía y tiene por nosotros los humanos le motivó a eso. Entonces, hermanos, las profecías dichas antes hablaban claramente de que ese momento estaba llegando, el episodio más importante de ese plan. Pero no nos vamos a adelantar. El día de mañana vamos a ver acerca de eso, del momento cuando con ese sacrificio definitivo Jesús nos dio una salvación a la cual podemos acudir. Amén. Vamos a orar, por favor. Te damos gracias, Señor, en esta noche y te damos toda la gloria a ti, Señor.
Porque siendo inocente, Señor, estuviste dispuesto, Señor Jesús, a llevar el pecado nuestro, Señor. Fuiste, Señor, quien tomó nuestro lugar. Y con un amor tan grande, Señor, con un amor tan inmenso, estuviste dispuesto a sacrificarte por nosotros. Y en este momento, Padre, te pedimos que abras nuestros ojos, abras nuestra mente, que nuestro entendimiento, nuestro espíritu, Señor, pueda estar consciente, Señor, de eso que hiciste por nosotros. Libéranos, Señor, de cuando nos hemos dejado caer en las garras del enemigo y queremos estar en tus manos, Dios. Oramos esta noche, Señor Jesús, que podamos darle valor suficiente a ese sacrificio que hiciste por nosotros. Hoy te damos gracias, te bendecimos y te alabamos, Dios, por estar en este lugar con nosotros, por amarnos como siempre lo has hecho, Señor. Gracias, Padre, te damos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Jesús, mi fiel amigo, mi dulce caminar, quédate conmigo, no quiero volver atrás, no quiero volver atrás. Jesús, mi fiel amigo, mi dulce caminar, quédate conmigo, no quiero volver atrás, no quiero volver atrás, no quiero volver atrás. Para escucharte hablar, que todo es realidad y el tiempo no existe más. Una y otra vez, al estar yo junto a ti, no me puedo contener. Cuando me miras así, ya no hay nada que decir. Eres todo para mí. Jesús, mi fiel amigo, mi dulce caminar, quédate conmigo, no quiero volver atrás, no quiero volver atrás, no quiero volver atrás. Jesús, mi fiel amigo, mi dulce caminar, quédate conmigo, no quiero volver atrás, no quiero volver atrás, no quiero volver atrás, no quiero volver atrás, no quiero volver atrás.
sentarse, hermanos, por un momento.